Hola, doy la bienvenida una vez más al taller 301. Con este video estamos iniciando una nueva serie que hemos llamado sesiones de práctica. Son unos videos un tanto distintos a los que de pronto has visto en el pasado y la intención con ellos es complementar de alguna manera algunos problemas y conceptos que hemos abordado previamente en los cursos anteriores. En este caso estamos estudiando una de las láminas del curso de dibujo de Charles Barg. Puedes pensar en este video como un complemento del curso Forma y Proporción, en el cual abordamos el curso de Barg, te hablamos de cómo estudiar esas láminas y de cómo controlar la estructura y las proporciones en cualquier figura que quieras dibujar. Decía que ese es un video un poco particular porque es un video mucho más sencillo formalmente, es un video con poca edición, de hecho va a tener muy poca narración, pero por otra parte vas a tener el proceso completo de elaboración de ese estudio prácticamente sin edición y sin cortes. Así que vas a poder tener una experiencia muy cercana a lo que es realmente haber hecho un dibujo como estos. Esta es una serie que hemos empezado a realizar especialmente para nuestra nueva cuenta de Patreon, de manera que, como te decía, puedas complementar los ejercicios y las propuestas de los cursos con algunos cuantos ejemplos que considero que es algo muy importante. Si quieres realmente aprender a dibujar o a pintar o dominar cualquier tipo de práctica como esta, no basta con que simplemente recibas la información y tengas la teoría y los conceptos de las cosas. Lo fundamental es la práctica. Y como lo hemos hablado en nuestros cursos, para mí también es muy importante que entiendas que estas ideas, que estas herramientas y que esos recursos son transversales. Es decir, no son específicos de un modelo particular, sino que son habilidades esenciales que son igualmente aplicables o prácticamente igual a cualquier modelo, a cualquier tema o cualquier motivo, como lo quieras llamar, que quieras abordar en el momento dado. En esa medida considero que explorarlos a través de múltiples ejemplos es muy importante también. Creo que es lo que más eficazmente puede ilustrar eh, cómo llevar estas ideas a diferentes dibujos y a diferentes problemas. Así que la intención es que puedas seguir esos ejemplos, que puedas ir llevando, si lo deseas, tú mismo el dibujo también, pero sobre todo, como decía, que puedas entender cómo aplicar esos principios en diferentes dibujos y seguramente eso te va a dar ideas mucho más sólidas y mucho más productivas para que las sigas cultivando en tu trabajo personal. Así que antes de continuar, si estás viendo este video en nuestra cuenta de Patreon, primero que todo, como siempre, te quiero dar las gracias por estar aquí, por apoyar nuestro trabajo y recordarte que puedes encontrar más abajo el curso Forma y Proporción, que es en el cual exponemos todos los principios de este proceso que estás viendo en este momento. Así que si no lo has visto aún, te recomiendo mucho que lo hagas primero y si ya lo viste, no está de más que te remitas de nuevo a él cuando tengas alguna duda sobre alguna parte del proceso o quieras pensar algunas ideas importantes. También te recuerdo que en la misma publicación de este video encuentras en adjunto la imagen de la lámina de manera que también tú la puedas estudiar. Si tienes alguna pregunta, también recuerda que nos puedes escribir en los comentarios o lo puedes escribir en el mensaje privado y estaremos pendientes de ayudarte con tu proceso. Si estás viendo este video en YouTube, es porque decidimos dejar abierto y ofrecer de manera gratuita este primer video de práctica para todos los seguidores, para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Considéralo como un regalo que realmente esperamos que te aporte, que pueda enriquecer las ideas que ya de pronto has visto en nuestros videos anteriores y que de esa manera puedas también aplicarlas a tus propios ejercicios. En ese caso, recuerda que en la descripción de este video encuentras un enlace a nuestra cuenta de Patreon. No dejes de darle una visita, vas a encontrar alternativas muy interesantes a través de las cuales, por una parte, nos vas a poder apoyar con nuestro trabajo, también vas a poder acceder a nuestros cursos completos, vas a poder acceder a toda esa serie de ejercicios de práctica que estaremos realizando de aquí en adelante, vas a poder comunicarte con nosotros y vas a encontrar incluso alternativas muy interesantes para que puedas recibir incluso un acompañamiento personalizado a tu proceso de formación. También vas a encontrar un enlace a nuestra página web donde te ofrecemos otras alternativas a través de las cuales puedes adquirir nuestros cursos en video, descargarlos, tenerlos para ti y verlos y estudiarlos todas las veces que quieras.
Creo que estaría bien si ahora hablamos más concretamente sobre este dibujo que estamos haciendo en este momento. Como te decía, estamos estudiando una de las láminas del curso de dibujo de Charles Bargue. Sobre él ya hablamos en nuestro curso Forma y Proporción, pero podríamos hacer un breve resumen aquí. Este fue un curso diseñado en el siglo XIX por un artista francés llamado Charles Bargue, que consistía en un conjunto de láminas, ejemplos, si lo quieres entender así, a través de las cuales se expone un método de estudio. Un método que está basado en la observación y en la comprensión de tu modelo a través de un proceso de análisis y síntesis. Lo que quiere decir esto es que no vas a desarrollar un conocimiento particular sobre un modelo determinado, sino que vas a desarrollar un método de observación. Este método está basado principalmente en la capacidad de sintetizar toda la información visual que contiene tu modelo y reducirla a una estructura lo más simple posible, basada en pocas líneas rectas y generales. A través de la capacidad de reconocer esa estructura simple y general, vas a poder dominar de una manera mucho más eficiente la estructura y las proporciones. A partir de ello, a partir de esa base, de esa estructura inicial, vas a poder seguir analizando las formas. De esa manera vas a ir desglosando estos grandes segmentos, estas grandes líneas generales, en segmentos progresivamente más pequeños y de esa manera llegar a las particularidades de tu modelo, a los, entre comillas, detalles y de esa manera desarrollarlo al nivel que tú quieras. Lo que está de por medio, vuelvo a insistir, es una profunda capacidad de análisis, entre comillas, objetiva. Es decir, vamos a sortear la subjetividad de las ideas que tenemos sobre un modelo determinado, vamos a tratar de reconocer puntualmente qué estamos observando y vamos a estar estudiando esas formas, vamos a comprender cómo podemos simplificarlas, vamos a comprender cómo unas formas secundarias o más pequeñas están dominadas o determinadas por estructuras mucho más amplias y a su vez, como decía hace un momento, vamos a ir entendiendo cómo desglosarlas manteniendo la coherencia del conjunto. De la mano estamos todo el tiempo observando con mucha atención las distancias, la relación de tamaño entre una parte y otra y las relaciones de ejes, es decir, de dirección. Por eso, como ves, estamos reduciendo las formas a líneas siempre lo más simples posibles y principalmente rectas. Las formas se generan cuando una de estas líneas se intersecta o se conecta con otra y de esa manera el contorno resultante va, digámoslo así, girando en el espacio, girando sobre el plano del papel. En el curso Forma y Proporción hablamos de tres métodos generales para medir y dominar las proporciones y en este dibujo estamos aplicando principalmente el primero de ellos, que sería la medición 1 a 1 o side size. Recuerda que este consiste básicamente en una operación muy simple que es tomar con una herramienta la medida o básicamente la distancia entre dos puntos específicos y llevar esa medida a nuestro papel. En sí, como lo discutíamos en ese momento, es un proceso muy simple y, si se quiere, muy mecánico. Pero la parte interesante, la que está de por medio, es la que comentaba hace un momento. Es el análisis al que estás sometiendo tu modelo y decíamos que lo importante es que generes un proceso que sea lógico. Es decir, que no estés poniendo puntos y líneas arbitrariamente en tu papel de manera indiscriminada, sino que estés considerando cómo ir construyendo la estructura de tu modelo. Así que preguntas que, aunque suenan simples, son mucho más profundas, como ¿cómo conecto esta primera línea con la siguiente? ¿Cuál sería el paso lógico a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente marca que puedo poner que más ilumina lo que estoy queriendo resolver? Es decir, que más aclara la gran pregunta que me estoy haciendo en cada momento. Eso es lo más importante de todo y por eso te recomendábamos incluso entrenarte con este método que es muy simple, pero que por la misma razón te permite llevar tu foco a ese análisis que es el que va a ser vital en el desarrollo posterior de tu trabajo creativo. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Puedes ver y por eso decidimos dejar en cuadro al menos una parte de la lámina para que veas qué estoy midiendo en cada momento, qué distancias estoy tomando, cómo las estoy llevando al papel y cómo también me valgo otras estrategias que también hablamos en este curso
como por ejemplo comparar alturas, es decir, reconocer una relación posible entre dos puntos, compararlos para observar con mayor facilidad que uno se encuentra más arriba o más abajo que el otro, o también eventualmente sobre un eje vertical de referencia, más a la izquierda o más a la derecha. Fíjate que son ideas muy simples, que parecen muy obvias al mencionarse, y de hecho de eso se trata. Simplemente la idea es que la práctica te lleve a desarrollar esa pericia, digamos, esa capacidad de observación o esa hasta sospecha, si lo quieres llamar así, esa capacidad de visualizar relaciones posibles entre lo que ves, precisarlas y basarte en ellas para ir resolviendo poco a poco tu dibujo. Así que ves en este caso como al principio resumimos este complejo pie con este gesto y con este escorzo a una forma muy simple que era un triángulo, considerando para su base el ancho total de la base misma de la escultura y reconociendo el punto extremo en la parte de arriba del dibujo como el vértice superior, digamos, el ángulo superior de ese triángulo, y con unas medidas precisas trazar estos primeros tres ejes dominantes. Ahora has estado viendo en esos minutos cómo poco a poco efectivamente esas largas líneas han ido desglosándose poco a poco a medida que voy encontrando a través de los métodos que te acabo de mencionar puntos específicos de quiebre. Ese es todo el proceso. Ahora, recordarás que también en el curso hablábamos de la importancia de, por una parte, por muy contradictorio que eso suene, ser rigurosos con el proceso, pero por otra parte, soltarlo, digamos. Te recomendaba que cuando veas una distancia pequeña o una relación que parece un poco más obvia, es decir, que sientes que puedes reconocer a simple vista, lo hagas de esa manera, es decir, como aventurarnos un poco, soltar la rigidez del método, soltar la necesidad de estar midiendo absolutamente todo para de esa manera cultivar la capacidad de reconocimiento directo de lo que observas. Esto es lo que va a ser vital a futuro y es lo que va a ser también mucho más emocionante y mucho más divertido el acto de dibujar. Así que probablemente vas a ver más de una vez que estoy ubicando puntos sin haberlos medido previamente. Pero también, como he dicho en otros momentos, ese no medir es entre comillas, que es otra manera de expresar lo que te estaba diciendo hace un momento. Nunca ponemos una marca en el papel arbitrariamente. Simplemente a veces con solamente detenernos a observar unos segundos y reconocer algo, podemos poner una marca acorde con ese reconocimiento sin haber utilizado un instrumento de medida y sin haberlo llevado de una manera o de otra al papel. Pero siempre está mediando esa observación y ese momento de detenimiento y de análisis. Ten eso siempre presente porque, repito una vez más, es lo más importante de todo. Así que como decía, me permito más de una vez en el dibujo esas licencias. Pero el mismo proceso va a evidenciar qué tan correctos han sido esos juicios y es algo que también vas a ver en el camino. La idea es no perder el control de nuestro dibujo, la idea es que nuestro dibujo no se nos salga de las manos, se desproporcione, se distorsione. No, también hemos hablado en otros momentos del error, de la posibilidad del error, y que lo verdaderamente importante no es ese supuesto virtuosismo al que se cree que el artista está aspirando. Para mí eso no es importante, ¿no? No estamos aspirando a que cada línea, que cada marca que pongamos en el papel sea perfecta y sea virtuosa. Si hubiese un virtuosismo, ese virtuosismo, al menos desde mi punto de vista, está en lo que sucede adentro del artista, en lo invisible, que es lo que estábamos hablando ahora, en el poder ver, en el poder reconocer, en la secuencia de juicios más inteligente posible que tengamos la capacidad de realizar. Así que lo importante, repito, es que cuando el dibujo mismo evidencie un error, que un punto quedó en un lugar no particularmente correcto, tú tengas la capacidad de reconocerlo y por supuesto de ajustarlo. Así que en todo el proceso del dibujo vas a ver más de una vez que estoy realizando correcciones. En este mismo momento creo que estás viendo cómo
puse una primera marca, una tentativa de este eje, de este ángulo de inclinación, y luego al poderlo ver en el papel, al comparar cómo se sentía al lado de los ángulos adyacentes, me di cuenta que no estaba del todo bien, que ese ángulo podía estar un poco más abierto. Y simplemente, como te decía, pongo una marca, idealmente cada vez más precisa, y así el dibujo poco a poco se va resolviendo. Esa también es la intención de querer mantener el dibujo lo más simple posible en cada momento. Como verás, este tipo de marcas son muy simples de corregir. Son simples líneas rectas. Al ser tan simples, son mucho más fáciles de juzgar. Simplemente estamos determinando básicamente que su longitud sea la correcta y su ángulo de inclinación también. Y su posición en el espacio, por supuesto. Si alguno de estos aspectos, o más de uno, no está bien, en algún momento reconocemos que no está bien, es muy fácil borrarla y acortarla, desplazarla, cambiar su ángulo de inclinación, y eso es todo. Así que el hecho de que sea tan limpio, tan transparente visualmente el problema, hace su reconocimiento mucho más sencillo, hace que su corrección también sea muy simple, y también, aunque suene secundario, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que no lo es del todo, nuestro apego es muchísimo menor. Y lo que quiero decir con eso es que muchas veces nos cuesta montones borrar algo, sacrificar algo porque sentimos que hicimos un gran esfuerzo y no queremos perderlo. Así que esas líneas son muy simples de borrar, no hay apego alguno. Si algo no está bien, lo corregimos, lo movemos y eso es todo. Que, que estemos privilegiando todo el tiempo, digamos, un bien mayor, que es la corrección, digamos, la corrección verdadera de nuestro dibujo, de la figura que estamos haciendo y de la precisión respecto a nuestro modelo o al menos respecto a nuestros objetivos. Lo que acabas de ver es un paso que suele ser muy habitual, que tal vez también ya has visto en videos anteriores, y es que cada cierta fase del proceso, cada vez que, digámoslo así, completado un recorrido en toda la figura, suelo rebajar con mi goma limpiatipos todo el dibujo para hacer las líneas muy suaves y de esa manera poder seguir trabajando con comodidad sobre ellas. Digamos que para este momento ya terminé todo en una primera vuelta en la que llevé ese bloque básico, esa forma básica y simple del inicio, a un cierto grado de desarrollo mayor, que es el que estás viendo en este momento. Como te decía, desglosado, entre comillas, roto esas largas líneas en segmentos un poco más pequeños y ahora quiero ir siendo poco a poco más específico. Para eso, como te decía, quiero que la pesadez, digamos, la intensidad de las líneas, pues no sea un obstáculo. Así que si se han ido un poco más intensas de lo que quisiera, las suavizo, las rebajo y sigo trabajando sobre ello. A propósito del curso de Bark y de este proceso de análisis, si sigues la secuencia de láminas de todo el curso, vas a ver algo muy particular de él, y es que el curso, si bien no tiene instrucciones y su método de enseñanza, digamos, se basa básicamente en ir estudiando progresivamente cada una de las láminas, sí tiene una lógica y es que ellas te van como soltando poco a poco. Es decir, las primeras láminas te muestran el, el estado de síntesis máxima, que es un ejemplo muy valioso a través del cual puedes ir aprendiendo cómo entender y cómo simplificar tu modelo, que es a lo que realmente aspiramos, y te va mostrando después un paso a paso para que puedas seguir cómo partir de esa base y elaborar tu dibujo hasta el resultado final. A medida que avanzas en la secuencia de láminas, ellas te empiezan a dejar de mostrar esos pasos iniciales de manera que tú mismo tengas la necesidad de discernirlos por tu propia cuenta y bajo tu propio criterio. En esta lámina que estamos estudiando, el pedacito de lámina que puedes ver en el costado izquierdo de la imagen es el primer paso que te muestra la lámina. Así que, como puedes ver, hay una gran síntesis aún, por supuesto, pero te puedes dar cuenta que todo lo que he hecho hasta este momento antecede a ese paso. Es decir, todo lo que he hecho en todo ese tiempo hasta ahora y todavía durante un buen rato, aunque ya me voy acercando, he tenido que determinarlo por mí mismo porque la lámina no me lo ha mostrado. Así que ahí ya
ha sido necesario un gran proceso de análisis de mi parte para haber podido comprender o haber podido visualizar esos pasos iniciales y todo el camino para abordar el dibujo hasta llegar a este momento. Después, creo que de este paso al siguiente, que sería el dibujo terminado, también hay una gran cantidad de trabajo por hacer. Finalmente, más adelante, en las últimas láminas, básicamente ves un dibujo terminado, que sería ya una experiencia muy cercana a lo que sería dibujar del natural sin ningún tipo de guía. Entonces la intención también es esa, que poco a poco vayas, como lo hablaba hace un momento, a través de los ejemplos, desarrollando ese criterio. Pero es muy importante que adoptes la responsabilidad de cultivar ese criterio y ese proceso de pensamiento, como también lo mencionaba ya antes. Así que cuando copias las láminas no te limites simplemente a reproducirlas y a juzgar tu éxito en la medida en que logres ese dibujo. El verdadero éxito de tu estudio sucede cuando puedas reconocer tu capacidad de extrapolar esas ideas. Es decir, que tomes el ejemplo de ese proceso, de esa secuencia de pasos, y la puedas exitosamente aplicar a otro dibujo completamente diferente. Aquí, como puedes ver, estoy entrando en esa zona del dibujo que nos puede causar especialmente pánico por su aparente dificultad, que es la zona de los dedos. Este es un pie que podría sentirse especialmente difícil de hacer ya que está en escorzo, es decir, las formas se proyectan en perspectiva hacia el frente y las formas tienden a volverse más difíciles de comprender racionalmente. Pero como hablábamos antes, la idea aquí no es hacer eso, la idea aquí es observar las formas como las ves, desde este ángulo particular, que es lo que haríamos también al dibujar del natural. Así que mis estrategias son las mismas. Comparar distancias, comparar alturas y hacer triangulaciones, especialmente muchas triangulaciones, que es lo que puedes estar viendo desde ahora. Lo que quiere decir esto básicamente es que vamos a visualizar un ángulo de inclinación, una diagonal, una línea en diagonal, y la vamos a proyectar, digamos, a prolongar. De esa manera vamos a ver posibles puntos de contacto. Y al poder observar esa línea no como un elemento aislado en el espacio, sino conectándose, vinculándose de una manera específica con otros puntos de la figura, vamos a poder obtener de una manera relativamente sencilla una indicación o una orientación para la inclinación correcta de ese ángulo. Así que vas a ver, en realidad seguramente ya me has visto hacerlo en momentos anteriores del dibujo, pero este es probablemente el momento en el que más apelo a esa estrategia, por varias razones. La primera porque estoy en una zona con un conjunto muy intrincado de diagonales en muchas direcciones diversas, así que prácticamente de manera natural me pide hacer este ejercicio. Y segundo, es un momento en el que el dibujo ya está avanzado. Tengo una gran cantidad de información en el papel y esa información es la que necesito para poder hacer ese tipo de análisis. Piensa en tu proceso de dibujo de esta manera. Decía hace un rato que lo más importante es que puedas desarrollar un proceso lógico, es decir, que cada paso nuevo que des sume en tu comprensión de tu modelo a lo que has hecho hasta ahora. Y me refiero a cosas como estas. Gracias a que tengo ya todo un conjunto de formas, de puntos y de líneas diversas, tengo un material a través del cual realizar comparaciones, conexiones posibles, y eso va facilitando muchísimo mi trabajo. Así que, si bien por una parte decía que estoy en una zona compleja de mi figura, también tengo la gran ventaja, la gran facilidad de que mi papel ya no está en blanco. Tengo una gran cantidad de información, de puntos, de líneas, que me permiten establecer este tipo de relaciones.
Desde luego, de todas maneras, eso no hace que el proceso en sí sea fácil y creo que estamos llegando, desde mi punto de vista, tal vez a la parte más interesante de esta demostración, por supuesto, muy a mi pesar. Y es que estás viendo cómo ese conjunto de dedos vistos de manera abstracta, por supuesto, siguen siendo todavía un conjunto complejo de diagonales en múltiples direcciones y de puntos a diferentes alturas. Y lo que estoy haciendo es tanteando una y otra vez y ajustando esas relaciones, comparando la altura de un punto con otro, notando eventualmente que he cometido algún error en ese sentido, ajustando esos puntos, llevándolo más abajo, más arriba, desplazándolo más a la derecha si siento que la distancia entre dos puntos o entre dos líneas no es suficiente, hasta que en algún momento llegamos al momento más dramático del dibujo, que es darme cuenta que he cometido un gran error. Ya hablé hace un momento sobre eso, te hablaba del cometer errores y de la importancia principalmente de ajustarlos, y me viste ya borrar una línea, correrla un poquito, pero ahora estamos a punto de llegar a un momento en el cual es necesario hacer un cambio drástico. Tal vez ya lo estás viendo desde este momento y estás viendo cómo estoy sufriendo una y otra vez para hacer caber todos los dedos en ese bloque, pero la única realidad es que por más que lo intente, nunca van a caber todos los dedos en ese espacio, simplemente porque desde el inicio la distancia general me quedó muy pequeña. Y esto es normal que suceda. Puede que hayamos estimado incorrectamente una distancia, puede que incluso hayamos medido, pero por cualquier motivo la medida haya sido tomada de manera incorrecta. Y eso, por supuesto, va a condicionar todo lo que pase después. Piensa, por ejemplo, en este caso. Si todo el conjunto de dedos, el conjunto de estos elementos individuales, están contenidos dentro de un gran bloque, que es todo ese bloque de la base del pie, necesariamente esa forma inicial debe ser correcta, sus proporciones deben ser correctas, su forma general, es decir, sus ángulos, la distribución de cómo se mueve en el espacio, debe ser correcta. De otra manera, ninguna de esas formas que están contenidas dentro de ella y que van a ser dependientes de ella, van a estar bien, nunca van a estar bien. Por eso, tal vez me has oído también decir antes que deberíamos ejercer el mayor esfuerzo posible en estos momentos iniciales, porque de ellos va a depender todo lo que pase después. De todas maneras, es normal cometer errores, porque por una parte es normal cometer errores, somos humanos, pero por otra también hay cosas que no son tan fáciles de notar al principio porque las formas son aún demasiado abstractas. Pero en la medida que vamos precisando la información visual, haciéndola más específica y por tanto más reconocible para nosotros mismos, es absolutamente natural que errores que habíamos pasado por alto antes ahora salten a la vista, nos sintamos terriblemente tontos, nos digamos por qué no lo noté antes. Pero como te digo, es natural. Está bien castigarnos en su justa medida, pero al mismo tiempo reconocer que es natural que ese tipo de cosas a veces las pasemos por alto, pero que sobre todo es muy natural que después las notemos, porque nuestro cerebro funciona de esa manera, mediado por nuestra capacidad de reconocimiento. Por eso vuelvo a insistir en que lo más importante de todo es que nuestro dibujo se mantenga suficientemente flexible y dúctil para moverse y adaptarse a las condiciones cambiantes del proceso, pero sobre todo que tú tengas esa capacidad, que reconozcas los errores en el momento oportuno, en el momento más cómodo de abordarlos y sobre todo que te permitas, como yo en este momento, borrar un conjunto considerable de información. Algo que nos pasa con mucha facilidad es apegarnos a nuestro dibujo y de manera totalmente terca y caprichosa, a veces de manera consciente, pero sobre todo a veces de manera inconsciente, forzar el dibujo a ajustarse y a funcionar bajo unas condiciones que no deberían permitirlo funcionar en un caso como este, por ejemplo.
Así que debemos tomar distancia de lo que hicimos, debemos tomar distancia de nuestros preconceptos, de nuestro orgullo incluso, y permitirnos hacer una corrección. Al final seguramente vamos a sufrir mucho menos que el pretender forzar una cosa que al final igual nunca va a funcionar, o terminar sobre todo distorsionando cada vez más nuestro dibujo. Es muy normal que caigamos en decir, voy a apretar esto y voy a hacerlo caber, o simplemente voy a deformar un poquito la forma superficial, por ejemplo lo que sería como el último dedo en este caso, para hacerlo caber, y el resultado va a ser un desastre. Seguramente, por ejemplo, en este caso va a ser un dedo totalmente fuera de lugar, o un dedo chiquitito, aplastado contra los otros, y o nuestro resultado va a ser lamentable, o tener que finalmente igual hacer la corrección va a ser peor posteriormente. Así que apenas reconozcas que hay algo que hacer y algo que ajustar, simplemente hazlo. Como viste, finalmente me tomó, no sé, un par de minutos máximo y ahora estoy listo para retomar mi dibujo, para ajustar una cantidad de cosas. Fíjate cómo estoy adaptando incluso desde el primer dedo, que es el que mejor estaba. Pero mira cómo de manera muy sutil, mira ese ángulo que estoy borrando en este momento, como ya desde ahí estaba apretando el dibujo para hacerlo caber en un espacio en el cual no iba a caber. Una parte de mí ya sabía que estaba apretado en un espacio demasiado pequeño y ya estaba desde el principio cerrando los ángulos mínimamente, corriendo las líneas 1 o 2 milímetros, y ese, como te digo, nunca es el camino. Ahora tuve que devolverme un poco, tuve que borrar, pero ten por seguro que en este momento cada línea que estoy haciendo me genera un grado de satisfacción inmensamente mayor que todo lo que estaba pasando antes. Ahora, algo que también suele suceder es que, como probablemente ya entenderás a esta altura, en un dibujo, en una figura, todo está relacionado. Las distancias, los tamaños y la forma de cada elemento está estrechamente vinculado con las demás y afectándose mutuamente. Así que en este caso, si bien te decía que al principio me sentí mucho más cómodo con las distancias y los tamaños de cada uno de los segmentos, es decir, de cada uno de los dedos, si había cometido un error en la distancia general del inicio, ese error no iba a ser local. Lo que había sucedido es que el ancho de esa zona en el primer bloque del dibujo me había quedado ligeramente pequeño. Podrás ver que la distancia es relativamente pequeña, pero eso, como ya viste, afectó muchísimo el espacio con el que contaba, digamos, en esa zona, y también afectó muchísimo el ángulo de inclinación de ese largo eje general que atraviesa o que recorre, digamos, mi triángulo general, mi triángulo de mi bloque inicial, de abajo arriba. Y eso, por supuesto, también afectó la forma de toda esa zona del pie. Por eso, hace unos minutos habrás visto que la distancia en la base del pie era correcta, pero que de todas maneras el último dedo casi que seguía sin caber, básicamente porque el ángulo estaba demasiado cerrado. Así que termino de hacer la corrección, como viste tracé de nuevo mi diagonal, en este caso en un ángulo más abierto, que me da mucha más amplitud para ese espacio. De nuevo tuve que borrar una cantidad considerable de formas o de segmentos, pero de nuevo ahora me voy sintiendo mucho más cómodo. De repente en este momento la diferencia no es tan obvia como en el caso anterior,
porque en el caso anterior básicamente tenía un espacio limitado para que un conjunto específico de formas me cupieran. En este caso simplemente el pie en general se siente mejor. Ahora que estoy haciendo la corrección, como te decía antes, siento que es tan obvio que era así como debía ser el dibujo. Antes se sentía tan estrecho, tan cerrado el pie, que me molesta incluso recordar cómo era antes, me molesta ver la línea que borré y notar que ese pie era tan estrecho, tan cerrado, hasta geométricamente me molesta ver que los dos contornos eran tan paralelos cuando de alguna manera sabemos que la forma del pie debería venir de una dimensión más cerrada, más estrecha, a un espacio mucho más abierto a medida que llegamos a la zona de los dedos, por ejemplo. Así que ahora, al contar con ese espacio mayor, seguramente, por una parte, voy a finalmente terminar más adelante de poder construir todos los dedos, pero como te decía, el resto del pie, todo el dibujo se siente muchísimo más armónico, muchísimo más natural, anatómicamente más coherente al haber hecho esta corrección. Podría haberlo notado desde el principio, probablemente si me hubiera detenido antes de avanzar el dibujo, a observar esas diagonales iniciales, a compararlas, a asegurarme de que estaban bien. Tal vez no habría tenido que pasar por esa corrección, pero tuve que hacerla y de nuevo no pasa absolutamente nada. Lo importante es que voy aprendiendo en el camino, cada vez conozco mejor mi modelo, lo entiendo mejor, tengo más información, como también lo mencioné antes, para poder establecer mejores juicios a medida que voy avanzando. Y lo único importante es que al final lleguemos al mejor resultado posible y es obviamente lo que va a suceder en este caso. En este momento, en efecto, todo funciona muchísimo mejor. Como podrás ver, he logrado terminar de ubicar correctamente todos los dedos completos. En este caso ya no me faltó espacio. Y como hablaba antes, no solamente la zona de los dedos, sino todo el dibujo se siente muchísimo mejor después de haber hecho esta corrección. Como podrás ver, también estoy completando, digamos, esta primera fase, entre comillas, primera fase del dibujo, como se nos muestra en la lámina de Warg. Y después de hacer un par de elementos más, estaríamos a punto de seguir desarrollando nuestro dibujo en camino hacia el resultado final. En esta lámina estamos viendo solamente dos pasos del dibujo. Como hablábamos antes, el primer paso, que correspondería más o menos al estado en el que está mi dibujo en este momento, implicaba una gran cantidad de trabajo previo por hacer y unos estados de síntesis obviamente muchísimo mayores. De la misma manera, pasar de este paso al segundo, como lo vemos en la lámina, que es el resultado ya final del dibujo terminado, implica una gran cantidad de trabajo en el medio.
Te digo esto, o te lo repito, ya que también lo había mencionado antes, para que tengas siempre presente eso. No valdría mucho la pena hacer todo ese esfuerzo en una fase como estas para luego prácticamente desligarnos de él y desligarnos de su lógica y simplemente obligarle a este dibujo una cosa completamente diferente con la que no tiene relación. La lógica del proceso siempre es exactamente la misma. Como lo has visto y como ya lo hemos venido hablando, partimos de un primer bloque muy simple, muy general, y lo que hemos hecho es ir entrando poco a poco en la figura e ir desglosando ese bloque inicial en bloques o en formas o en segmentos, como lo quieras llamar, gradualmente más pequeños, y de esa manera es como vamos llegando a lo que normalmente entendemos como la especificidad de formas más particulares o de detalles. Y el resto del proceso, insisto, sigue siendo exactamente el mismo. Simplemente vamos a seguir entrando poco a poco, cada vez más, en formas poco a poco más pequeñas. De esa manera y de forma progresiva y natural, los contornos mismos se van sintiendo gradualmente menos angulados y menos duros y empiezan a parecer más orgánicos, más suaves, más curvos, y la figura se va enriqueciendo con detalles cada vez más pequeños y más sutiles. En ese momento, como ves, justamente estoy de nuevo borrando o más bien rebajando sutilmente todo mi dibujo con el limpiatipos. La idea, como ya lo dijimos en el caso anterior, es que las líneas obviamente sigan siendo visibles. No quieres borrar y desaparecer del todo tu dibujo, pero sí que siga siendo suficientemente cómodo trabajar sobre él. Como ya no puedes ver nada del... Si estás viendo este video en Patreon, de nuevo te recomiendo que descargues el archivo adjunto para que puedas ver la lámina completa, si no lo has hecho aún. De esa forma vas a poder ver el estado final del dibujo y probablemente vas a poder entender un poco mejor qué estoy tratando de conseguir en este momento. Como decía hace unos instantes, la lógica del proceso es básicamente la misma. Quiero que veas por favor a lo largo del proceso cómo en efecto estoy todavía quebrando esos segmentos ahora relativamente grandes para lo que estamos queriendo o para aquello a lo que estamos queriendo llegar en este momento, pero quiero que veas que mi manera de operar es exactamente igual. Es cada vez más simple ya que son segmentos cada vez más pequeños, porque de nuevo cada vez tengo más información para establecer comparaciones entre esa información nueva que estoy queriendo lograr y la que ya he conseguido previamente, y porque tengo un contexto muy amplio alrededor que me permite hacer comparaciones, me permite juzgar de manera más acertada lo que estoy haciendo y cómo se debería sentir ello respecto a todo lo que pasa alrededor. Así que creo que vamos a detener la narración por ahora, probablemente hablemos unas cuantas palabras más hacia el final del video, pero creo que por ahora simplemente puedes ir siguiendo el desarrollo y comprendiendo que estamos siguiendo básicamente el mismo proceso bajo los mismos términos que hemos discutido hasta ahora.
En el resultado final de este dibujo, en la lámina original, no hay un desarrollo muy elaborado del modelado del volumen de esta figura y tampoco es mi intención abordar un problema como ese en esta primera serie de videos de práctica, como los hemos llamado. Me interesaba, por el contrario, que nos concentráramos exclusivamente en esta primera fase de construcción. En el curso de forma y proporción discutíamos cómo podíamos desglosar de manera muy general el proceso de dibujo y de pintura, de hecho, en dos momentos o en dos fases generales muy diferenciadas una de la otra. Esta sería la primera, esa sería esa fase de construcción que tiene unas características muy particulares, que consisten en abstraer el volumen de nuestro modelo, en interpretar nuestra figura como una forma de dos dimensiones, verla de esa manera, verla de manera puramente óptica, es decir, viendo simplemente bordes o límites entre las formas, pero como formas planas. Una vez hemos conquistado esa estructura basada en líneas y en contornos, entraríamos a una segunda fase en la cual vamos a interpretar de nuevo nuestro dibujo a la luz de nuestro modelo como un cuerpo, como un volumen de tres dimensiones. Vamos a conceptualizar las formas como estructuras tridimensionales y de esa manera, gracias al claroscuro, vamos a ir buscando, vamos a ir persiguiendo la ilusión de profundidad y de tridimensionalidad en nuestra imagen. Así que, como te decía, eso es algo que no está pasando en este video y que no vamos a llegar a abordar. Esta fase que es este ligero achurado, piénsalo como un puente entre ambas instancias. El dibujo sigue siendo esencialmente plano, pero a través de este trabajo empezamos ya un poco a sentir, entre comillas, a tener una sensación de tridimensionalidad en las formas y a sugerir lo que va a ser ese proceso posterior. Obviamente, en la medida que, como lo mencioné antes, en un dibujo, en una imagen, todo está relacionado y todo se está afectando mutuamente, no quiero que tomes de manera tan literal la idea de que estos son dos mundos completamente separados, pero sí son momentos con lógicas un tanto distintas y creo que es importante que incluso mentalmente comprendas cuáles son tus objetivos en cada momento y qué es lo que estás queriendo resolver. Es por esa razón que en el desarrollo de este programa online hemos dividido estas diferentes fases del dibujo en cursos independientes, de manera que ello mismo te invite a concentrarte en cada uno de estos momentos. Y también por eso, como hablaba al comienzo de este video, hemos querido desarrollar esta secuencia de videos de práctica de manera que podamos literalmente practicar de manera particular cada uno de esos problemas. De la misma forma, te sugiero que te entrenes muchísimo en esta fase del proceso. Creo que cualquier persona estaría de acuerdo en que nada te va a hacer tan versátil y tan eficaz con tu dibujo como una sólida formación en tu capacidad de construir la figura, de dominar su forma, de dominar las proporciones, de dominar una solidez que se va a traducir en el resultado final. Y más adelante también haremos videos como estos enfocados en el proceso de modelado, con diferentes tipos de iluminación y con diferentes tipos de modelos.
Si ya has llegado hasta este punto, quiero felicitarte y también quiero darte las gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este video. Adicionalmente, sería muy valioso para nosotros que nos hagas saber qué opinas sobre este nuevo formato. Por supuesto, vamos a seguir haciendo cursos como los anteriores, con una edición más elaborada y con un desarrollo mucho más riguroso, digamos, de diversos temas. Pero como te decía al principio, también consideramos muy interesante realizar ese tipo de material de complemento. Son videos que al no tener prácticamente edición, te pueden, por una parte, hacer sentir de una manera mucho más próxima y mucho más real cómo es elaborar un dibujo como este. Te da la posibilidad incluso de ir siguiendo el video, si lo quieres, puedes ir haciendo el dibujo mientras me observas a mí hacerlo. Así que si estás viendo este video en YouTube, no dejes por favor de escribirnos en los comentarios qué opinas sobre ese tipo de formato. También, como siempre, te pido que nos compartas si aprendiste algo que para ti haya sido valioso a lo largo de este video. Cuéntanos también, por favor, qué quisieras aprender en un futuro. No dejes, por favor, de suscribirte al canal, de darnos un like para expresarnos tu apoyo, de compartir el video con las personas a las que sientas que también les puede aportar. Y no dejes, por favor, de considerar unirte a nuestra comunidad en Patreon. En ella, como también ya lo hemos mencionado, pero no quisiera dejar de repetirlo, vas a poder tener acceso a una gran cantidad de cosas que pueden ser muy interesantes para ti. Vas a poder tener material complementario como las imágenes de estudio, vas a poder tener un contacto directo con nosotros, te ofrecemos allí unas alternativas para tener una mentoría personalizada y también, por supuesto, nos vas a apoyar con nuestro trabajo. Este es un momento que es difícil para todos y el corazón de este proyecto es que nos podamos apoyar como comunidad. Por una parte, queremos ofrecerte un material de calidad, un material que realmente contribuya a tu formación de manera gratuita a través de las redes sociales y de manera muy económica a través de las diferentes modalidades para adquirir nuestros cursos o para afiliarte a nuestro programa en desarrollo. Y de la misma manera, con tu aporte, por supuesto, nos vas a permitir continuar con nuestro trabajo y vas a contribuir a que el taller siga con vida, para que podamos seguir trabajando y podamos seguir llevando este tipo de material a la mayor cantidad de personas posible. Y si ya haces parte de nuestra comunidad de Patreon, de nuevo quiero darte las gracias de corazón por estar aquí, quiero darte las gracias por tu apoyo y recordarte de nuevo que no dejes de consultar el curso Forma y Proporción para que afiances también los conceptos y un poco la teoría, digamos, que acompaña a ese tipo de ejercicio. Recuerda que en los próximos días estaremos subiendo más videos de práctica como este que puedes seguir y puedes realizar por tu propia cuenta. Y en los próximos días, en las próximas semanas, seguiremos subiendo nuevos cursos, abordando nuevos temas y seguiremos enriqueciendo todo este proceso de formación que esperamos que siga ampliando y que siga alimentando a esta comunidad que está creciendo cada día más.